Bueno, me faltan 25 minutos para que sean las 5 de la tarde. Estamos esta hora compartiendo con ustedes nuestro programa de la tarde chilena, acá desde la calle Patria 1933, transmitiendo para el puerto de San Antonio. Bueno, y como es habitual, cada viernes ya está en contacto con nosotros el profesor Eduardo Artés, ex candidato presidencial, a quien siempre nos contactamos con él para analizar lo que ha sido esta semana. ¿Qué tal, profesor Artés? Buenas tardes y bienvenido al programa. Muy buenas tardes. A disposición dentro de este día lluvioso, pero ya por lo menos aquí en la región metropolitana ya acabó la lluvia. Llovió harto en la mañana, sí, ¿eh? Sí, fue muy fuerte. Claro, bueno, a esta hora llueve bastante acá en San Antonio, pero son chubascos aislados, así que mientras la gente está en las casas, nos escuchará ahí a través de la radio. Vamos a conversar con el profesor Artés distintos temas que han ocurrido durante esta semana en el ámbito nacional e internacional. Bueno, quisiera partir con lo que ha pasado últimamente y que ayer obviamente fue lo más dramático de todo, que tiene que ver con la situación económica de Chile y con la forma en que el dólar ha ido escalando a niveles que no se habían visto hace muchos años, pero además con el poco freno que hoy día tienen los precios, por ejemplo, de los alimentos, los combustibles, el costo de la vida que en Chile se ha tornado tan complicado. Sí, mira, es muy dramático, ¿eh? Y muy dramático y muy terrible, y la verdad las cosas que pareciera ser que no se le toma el peso, solamente se trata de reaccionar y explicar, ¿ya? Por ejemplo, hoy día la moneda chilena es nada menos como se llama que la número uno en de las mayores depreciadas a nivel mundial. Alcanzó un 14% de depreciación. Es decir, hoy día tenemos un dólar a 930 pesos, lo cual indiscutiblemente significa el alza de todo lo que consumimos de la gente, todos los artículos de amplio consumo, ¿no? Ya que la mayoría o casi todos son importados, incluso lo que dice en relación con la alimentación, ¿no? Y bueno, pero este es el fracaso de un modelo, ojo, es el fracaso de un modelo de cómo se llama, de que no se ha ni siquiera tenido una política mínima de sustitución de importaciones, de producción propia de alimentos, cuestiones que se pueden hacer, lo hemos dicho tantas veces, en la agricultura. No es posible que suban las lentejas porque no estamos produciendo lentejas en el país o muy pocas, ¿no? Lo mismo sucede con los porotos, un artículo que tradicionalmente producido en Chile, inclusive que fue exportado durante un tiempo hacia Cuba, hacia otros lados, ¿ya? Es decir, es una barbaridad de esto, pero es el sistema económico, ¿no?, que significó la sustitución de la producción interna por la importación. ¿Ya? Esto nos ha llevado, digamos, a este caso, y bueno, y esto es una política que va a reventar con mucha fuerza porque va a significar, piensas tú que, por ejemplo, la paralización de la construcción, ¿no? Hoy día tú tienes en el ramo de la construcción un lío muy grande, porque como está todo en UF, ya subir el costo de la vida, sube la UF, la gente no puede tener acceso a préstamos, digamos, para poder comprar a 20 años, qué sé yo. Y resulta que entonces se está paralizando la construcción. Y la construcción paralizada significa no solamente cesantía a los trabajadores de la construcción, sino que a todas las industrias anexas, ¿no es cierto?, que de cualquier manera trabajan para la construcción en madera, en aluminio, en pintura, etcétera, etcétera, en chapas, en todo lo que tú quieras, ¿ya? Aunque parte de eso también está desgraciadamente importado de afuera. Pero eso es un drama, y yo creo que los anuncios que se vienen hacia adelante son muy fuertes, porque si tú ves esto, si tú lo relacionas con lo que es el anuncio de hoy día que hace el gobierno, ¿no?, sobre la reforma tributaria, Sí, claro. es realmente un escándalo, porque según el gobierno estaría bordeando, algunos técnicos economistas dicen que no alcanza ni siquiera para eso, un 4% de lo que es el PIB, ¿ya? El Producto Interno Bruto. Y con eso de verdad no se soluciona nada, porque si tú tienes 100 pesos y le aumentas 4 pesos, no te soluciona nada, Claro. ¿no? Y sin embargo yo escuchaba a Mario Marcel y a Boris, y hablando que con estos recursos, ¿no es cierto?, van a ser satisfechos
todas las demandas y los derechos sociales, te va a diversificar la productividad, te va a descentralizar el país. O sea, yo creo que tanto con tan poco Claro. es, no, fíjate que la verdad las cosas, que es casi una cosa ya, no sé, pues de un estado mental muy especial. Sí, pero en este aspecto, Eduardo, yo quisiera un poco contextualizar. Hoy día la situación económica, por lo que sabemos, está afectando a todos los países por igual. América no se salva de esto, en Europa, todo impulsado un poco también por la crisis que hoy día existe en Europa. Entonces, la pregunta es, ¿Chile no será que se ve arrastrado a esto y no hay mucho que hacer? ¿O, en tu juicio, Chile no tendría por qué estar pasando estas penurias? Mira, lo concreto es lo siguiente. De verdad que toda la crisis internacional a todos los países les toca, pero les toca con distinta intensidad de acuerdo a sus economías. Por ejemplo, es bastante extraño que Venezuela, que estaba en un momento de crisis, hoy día va saliendo de la crisis. ¿Ya? E incluso está, digamos, hay venezolanos aquí en Chile que están volviendo hacia Venezuela, ¿no? Eh, eh, bueno, pero este es un problema porque cuando tú tienes una cierta producción interna, insisto, tú puedes blindarte un poco de las alzas o de los vaivenes del mercado internacional, ¿ya? Pero si no tienes nada en lo interno, es de toda gravedad, porque resulta que tú simplemente estás de acuerdo a los precios de todos los productos que tienes que pagarlo en moneda dura, en este caso en dólar, ¿ya? Y, y la moneda dura no cae del cielo, ¿no? Es decir, y si no tenemos los recursos naturales en nuestras manos, por ejemplo, cuando vendemos el litio, el cobre, que lo regalamos prácticamente al extranjero, simplemente no tenemos los recursos para poder financiar, o sea, si quisiéramos vivir de aquello, sin industria, ¿no? O sea, no puede ser, o sea, de verdad Chile va a ser uno de los países más afectados. Es cierto que hubo una ola neoliberal en todo el mundo, y claro, está afectando prácticamente a todos los países. Algunos, por ejemplo, como el caso de Irán, menos. Corea del Norte no tiene problema porque Corea del Norte prácticamente ha sido aislada de tal manera que se ha visto obligado a sustituir todas las importaciones, ¿ya? Entonces a ellos les va a afectar mucho menos esto, ¿ya? ¿Cómo le va a afectar, por ejemplo, a Corea del Sur? A Corea del Sur le va a afectar muchísimo, porque están en ese mundo de las importaciones y exportaciones, Claro, o sea, ¿ya? bajo este sentido, entonces, pensar en un mundo globalizado hoy día no es lo más conveniente. Absolutamente no. Yo creo que tenemos que tener las mejores relaciones y vivimos en un mundo que está comunicado y que no necesitamos todos de todo. Pero indiscutiblemente que tú tienes que fortalecer tu casa, tienes que tener tus propios recursos y una acumulación económica interna y una productividad interna que permita satisfacer las demandas del país en primer lugar. Ese es el elemento esencial. Y para eso tiene que tener una política clara. En el pasado, por ejemplo, cuando vino la gran crisis, en el pasado tuvimos la Corfo, ¿no? Tuvimos la INDAP, etcétera, y teníamos entonces con la remolacha, sustituíamos ¿cómo se llama?, el azúcar de caña y la Claro. producíamos acá con remolacha. Teníamos las grandes, por ejemplo, estaba Madeco, ¿no?, para industrializar el cobre. Las fábricas textiles, las fábricas de loza, de artículos de amplio consumo, inclusive de electrodomésticos. En fin, Chile llegó en un momento determinado a tener, me acuerdo, aviones propios, los primeros aviones, un auto, el Yagán, y Claro, otros que eran cosas de fabricación nacional. claro, claro que sí. Es decir, eh, si cualquier país no se preocupa de tener una cierta industrialización, va a ser afectado por los vaivenes de la economía internacional que obedecen a otros parámetros, no obedecen a las necesidades de la gente. A esta hora conversamos con el profesor Eduardo Artés, hablando un poco del tema de la economía, de lo que está pasando en Chile, pero han pasado otras cosas en nuestro país porque tras el anuncio que hizo el gobierno hace algunos días del cierre progresivo de la fundición ubicada en Ventanas para mitigar los efectos contaminantes, se abrió otro escenario porque finalmente, y lo vemos todos los días en declaraciones, terminan enfrentados los trabajadores con los ambientalistas, que no es el mejor escenario tampoco para resolver un problema.
Y entonces, me gustaría un poco, Eduardo, que nos pudiese analizar qué está pasando en este momento con la cara que está tomando este anuncio del cierre de ventanas. Sí, mira, yo estuve en Ventana, estuve el día de que estaban en huelga con ellos allá y fui muy bien recibido. En fin, hablamos, hicimos una asamblea, participé en la asamblea con los dirigentes y al mismo tiempo con las bases, ¿ya? Ellos en general planteaban una cuestión que es de toda justeza, ¿ya? Que era la mantención y la modernización. Ellos inclusive, de acuerdo a los estándares actuales de contaminación, están por encima en el cumplimiento. Pero al mismo tiempo planteaban, por ejemplo, que con 55 millones de dólares era posible llegar prácticamente al 100, es decir, no contaminar, ¿ya? Y no cerrar la fundición. Entonces, el gobierno dice que no, esa plata no se puede colocar. Pero el desmontar toda la fundición significa 500 millones de dólares, varias veces más que lo que significa modernizar todo para que no se contamine nada. Y lo que es peor aún, la refacción o el reacomodamiento de lo que es la casa central de Codelco aquí en Santiago, no en la calle Huérfano, que es un tremendo edificio de todo lujo, ¿ya? Eso ha costado 35 millones de dólares. Es decir, dinero para acomodar y estar más cómodos todos ¿cómo se llama? Los mandamases, ¿ya? En el edificio, ¿cómo se llama? Central, sí que ha habido, pero no para comprar, ¿cómo se llama? O modernizar las formas productivas. Los mismos trabajadores planteaban que, por ejemplo, allá existen más de 16 empresas que no son, ¿cómo se llama?, monitoreadas y que contaminan. Incluso, por ejemplo, las productoras de electricidad a carbón, ¿ya? Entonces ellos decían, bueno, nosotros vivimos acá también, ¿ya? Y la preocupación principal de ellos es que Codelco no se privatice, porque señalaban, digamos, que de esa manera simplemente se iba desnacionalizando todo, ¿ya? Y que el país, por cierto, cada vez iba a tener menos recursos. Y en eso ellos tienen razón. Algunos de los dirigentes me decían, mira, yo llevo más de 30 años trabajando acá, a mí me echan ahora y yo me voy forrado, porque tengo buen sueldo. Así, claramente, ¿ya? Y eso, pero no es el tema. El tema yo me voy a ir igual un par de años más, y no es problema. El problema está planteado en que desaparece, digamos, el carácter estatal, ¿ya? En la línea de la refinación y lo que es la fundición. Y eso lleva a una complicación a más de 20.000 personas, trabajadores, porque está toda la pequeña y mediana empresa minera de la cuarta región, incluso y de la quinta, que va a dar allá, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hicieron elementos del gobierno y fundamentalmente de la coalición de gobierno del Frente Amplio? Movilizaron a sectores medioambientalistas que con justa razón han peleado por un ambiente limpio, ¿ya? Que correctamente han, digamos, peleado en eso, porque, claro, el capitalismo, ya sea estatal o privado, destruye las dos fuentes de la riqueza, al trabajador y al medio ambiente. Pero los movilizaron para hacer una contradicción de pueblo con pueblo, medioambientalista con trabajadores. Esa es una barbaridad. Inclusive ha sido una maniobra altera que ha hecho el gobierno. Los mineros estaban absolutamente indignados, ¿ya? Porque la mayoría de ellos habían votado por Boris, ¿ya? Es una situación compleja y que pareciera ser, digamos, de que la idea es cada vez entregar más, ¿no?, al capital extranjero, porque esto viene después del viaje de Boris a Estados Unidos y Canadá, donde justamente en Canadá se reúne con inversionistas y empresarios de la gran minería canadiense, que es brutal como se llama, azota a los países del llamado tercer mundo. Eduardo,
Bueno, obviamente que es un tema que va a seguir pendiente ahí, vamos a ver cómo sigue. Pero vamos ya al tiempo de analizar, como hacemos cada semana, de temas relacionados con la nueva constitución, el borrador, que ya la parte oficial va a ser, entiendo, entregada o dada a conocer a la comunidad el próximo lunes 4 de julio. Me gustaría un poco, ya que antes hablaba sobre el tema de la vivienda, lo complicado que está por la parte económica de nuestro país, que no hay construcción de vivienda y todo eso. Bueno, si la Constitución habla, ¿y qué habla específicamente del tema de la vivienda? Me gustaría un poco un análisis de aquello. Mira, en términos generales, como se llama, mantiene el mismo sistema de propiedad, de herencia y todo eso, ¿ya? En eso no hay un cambio. Pero sí hay elementos que daría la posibilidad de exigencia. Por ejemplo, voy a leer textual. Eh, Plantea que toda persona tiene derecho a una vivienda digna y adecuada que le permita el libre desarrollo de su vida personal, familiar y comunitaria. ¿Ya? O sea, lo plantea como un derecho. Y luego, y también en comillas, dice el Estado deberá tomar todas las medidas necesarias para asegurar el goce universal y oportuno de este derecho. Si uno se remite a la letra, a lo que dice, y al espíritu de la redacción, claramente el Estado va a estar obligado, ¿no es cierto?, a crear las condiciones porque lo dice. Entonces ya es un problema que los sin casa, que la gente que está viviendo de llegado en las casas de familiares, de amigos, está en toma, etcétera, se organicen para que estos preceptos constitucionales se conviertan en realidad. ¿Ya? Ese es un elemento bien interesante porque si no vamos a tener una constitución que va a ser mucha poesía, muy bonita, pero de ahí que se pueda concretizar va a ser otra cosa. Entonces sí, necesitamos recursos y es por eso que siempre uno ha insistido tanto en la industrialización, ha insistido tanto en la nacionalización de los recursos naturales, ya en una industria nacional que nos permita justamente cumplir con lo que se plantea, porque sin vivienda es tan hermoso esto de decir que el Estado va a tomar todas las medidas necesarias para asegurar ese goce universal, ¿ya? Y que toda persona tiene derecho a una vivienda. Y si es así, y eso lo dice el proyecto de Constitución, el tema cómo se hace realidad. Y ahí está planteado el cambio de modelo económico. O si no, esto va a ser una linda declaración de principio y de intenciones. Sí, mayor resultado finalmente, como por lo Así que es. sé, claro. Ahora, eso es lo que plantea el proyecto, ojo. Sí, claro, ¿Se fija? claro. Y no entra en esas cosas de verdad que se plantean, que algunos dicen que no, que se va a perder el derecho a herencia, que esto, que lo otro, y la propiedad. No, 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 no. No toca aquello. Se Claro, mantiene tal cual. así es. Bueno, nos vamos a al ámbito económico, hablábamos del tema económico recién, pero hace un par de días también el gobierno anuncia una reforma al sistema, me parece que tributario, eso es. Me gustaría Ujú. un poco, claro, al tema tributario, efectivamente, una profunda reforma tributaria la que está planteando el gobierno durante estos días y obviamente que me gustaría de tu punto de vista, Eduardo, saber cómo se ve esta propuesta que el gobierno quiere hacer y si tú crees que esto va en el fondo en la dirección correcta, va a solucionar los problemas que se espera se solucionen. Bueno, fue entregada, como se llama, a discusión del Parlamento, ¿ya? Pero lo que propone recaudar es muy poco. Ya decíamos que del 4% de lo que es el PIB, y con eso no se resuelve nada. Entonces, lo que se plantea que se va a resolver, derechos sociales, darle un carácter, reactivar o diversificar la productividad y hacer un plan de descentralización del país, no alcanza. Eso no alcanza, según los técnicos, mínimo tendríamos que tener un aumento en el 20% del PIB para las demandas que quedaron planteadas justamente con la movilización popular en jubilación, en vivienda, educación, en todo lo que tú quieras. Con este 4% no alcanza para nada.
Entonces, claro, ahora va a venir una discusión, veremos cómo va a salir en definitiva el proyecto, pero puede que salga inclusive con menos del 4% o con un punto más, no sé, pero es muy mezquino porque no va nada de fondo. Fíjate que en el 4% va, ¿cómo se llama? Algunos, ¿cómo se llama? Aumentos de tributación de carácter patrimonial. Luego viene, ¿cómo se llama? Un royalty a la minería y otros impuestos y algo, tratar de evitar la evasión por aquí y por acá. Pero en todo eso es un 4%. Y al menos nosotros tendríamos que tener un royalty hoy día superior al 9%. Nada más que como un royalty minero. Claro, ¿Ya? claro. Y no en total un cuatro Un por cuatro por ciento. ciento, claro. Falta harto para completar la diferencia, claro. Absolutamente, Sí. no alcanza viejo, es una cuestión terrible. Entonces suena mucho a eslogan, a humo, ¿ya? Y va a haber mucha discusión, tú vas a ver que los sectores de la vieja derecha van a discutir y van a decir que no, porque va a asustar la inversión extranjera, ¿no? Y han dicho que incluso que los extranjeros no se va a tocar, que estén seguros. Boris dijo hoy día que no era contra nadie. ¿Ya? Entonces, es bien especial, o sea, es un poco hacer como que hacemos para que todo quede igual. Que es algo que hemos venido escuchando durante las últimas décadas, por lo menos, ¿eh? Como Así el es, mismo discurso. el mismo discurso. Así es. Eduardo, finalmente no quiero terminar la conversación que ha estado súper ilustrativa, porque también en la región latinoamericana se han producido graves hechos y me traigo aquí a la mente, ¿no es cierto?, lo que está pasando en Ecuador con las intensas protestas que ahí están ocurriendo. Brevemente, porque ya nos quedamos sin tiempo, Eduardo, pero me gustaría saber cuál es la génesis del conflicto que está ocurriendo en Ecuador y saber si efectivamente el gobierno de Lazo está tomando decisiones adecuadas o no, o cuál sería la salida que tendría que tener el conflicto, lo que pasa en Ecuador actualmente. Bueno, la génesis de lo que pasa en Ecuador es muy parecido a lo que pasa en Chile. Es decir, toda la crisis de un modelo neoliberal que hace agua por todos lados. Entonces la gente salió a la calle, fundamentalmente los pueblos indígenas, pero en unión, ojo, con el resto de los pobladores, trabajadores, trabajadoras, intelectuales, dueños de casa, etcétera, etcétera. Fueron movilizaciones de carácter nacional contra el alza de los precios, por la fijación de precios, regulación de precios. Y han habido algunos muertos, y ya se ha llegado por lo menos a un acuerdo que va a haber fijación, ojo, la movilización ha sido, ese ha sido uno, ¿no? Ver la manera de que no siga esta ola ascendente de alza de precios. Ese es un elemento muy importante. Seguramente otros pueblos de América Latina y a lo mejor inclusive Chile lo va a tener en cuenta. ¿Ya? Yo creo que ese es una de las enseñanzas. Claro está que Lazo no salió, fue también, y el Parlamento lo salvó, ya que se pedía su destitución, ¿ya? Y no, continuó Lazo, pero bueno, vendrán otras jornadas seguramente del propio pueblo ecuatoriano buscando mejores condiciones de vida y contra este modelo neoliberal. Sí, Eduardo, me gustaría que me repitiese un poquito el principio de la respuesta porque justo se nos cortó un poco la comunicación. En el fondo, reiterar cuál fue la solución, esta entre comillas, a la que se llegó. No, la solución inmediata, pero para algunas cosas fue fijación de precio ¿cómo se llama?, combustibles y en alimentos. ¿Ya? Ese es un elemento bien interesante que va a servir, como decía, de un referente, ¿no?, para países como Chile, para los pueblos, trabajadores, etcétera, que también estamos sufriendo el mismo tema de las alzas. ¿Ya? Es un elemento creo que de primer orden. Claro que sí. Bien, Eduardo, te agradezco mucho el contacto de esta semana. Ya la próxima semana volvemos a retomar los temas que ocurren semanalmente en nuestro país y en el exterior. Así que un abrazo de San Antonio y seguimos en contacto, ¿eh? Un abrazo para todos en San Antonio y a no ver contradicciones entre medio ambiente y producción. Necesitamos producir mucho, mucho con alto estándar que no contaminen. Eso es todo el problema. Hay que hacer inversiones. Un abrazo.
Que esté muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues hemos conversado con Eduardo Artés, ex candidato presidencial. El profesor Artés está cada viernes con nosotros de 4:30 a 5, analizando los principales hechos de la semana, y lo hacemos acá en la tarde chilena. Falta un minuto para que sean las 5 de la tarde.